Lo primero de todo, agradecer a la Fundación Vivanco este marco incomparable, ¿no?, que nos ha prestado. Ya os lo decía ayer, que es, pues, personas muy amables que nos han dejado este salón, nos van a enseñar el museo, nos van a enseñar la bodega, todo eso gratis. O sea que hay que agradecérselo. Vamos entonces a empezar. Creo que habréis dormido bien después del día intenso de ayer. Pues hoy va a ser un poco más relajado. Ya os decía en el autobús, vamos a tener 2 charlas ahora por la mañana, una mesa redonda que, sigo diciendo lo mismo, vamos a intentar acabar sobre la 1:30 para salir tranquilamente hacia el pueblo a comer, los que quieran ir al pueblo, etcétera. Bien, lo primero de todo, no sé si lo conocéis todos, probablemente es una persona desconocida, Pascual Román, catedrático de Química Inorgánica del País Vasco, aragonés de pro, aunque bueno, es un bilbaíno aragonés, que es uno de los creadores de esta escuela. Hay que decirlo porque, bueno, junto con unos cuantos más, como decía el primer día, somos las personas que hemos llevado adelante esta escuela, y es una satisfacción veros aquí a 40 personas sentaditos aquí en Vivanco. Ya sabéis que Pascual es un experto en historia de la química, además de otras cosas de química inorgánica que no vienen al caso, ¿verdad? Pero también cristalografías y estructuras y cosas de esas. Sin embargo, es un experto en personajes como Mendeleev, o como la tabla periódica, o como muchas cosas que ha escrito y que ha dicho cientos de conferencias y de cursos. Por lo tanto, es un placer presentarle y adelante, Pascual, todo tuyo. Muchas gracias, Pedro, por estas cariñosas palabras, y quiero empezar, antes de nada, y que no se me olvide, en dar las gracias a todas las instituciones que aparecen en esta primera diapositiva, y muy en particular, ya que nos han cedido amablemente esta sala de actos, sala de conferencias, a Bodegas Dinastía Vivanco. Quiero también dar las gracias a todas las personas que están detrás de estas instituciones, y muy en particular a la Universidad de La Rioja, con toda esa pléyade de técnicos que nos han ayudado a completar la documentación, y quiero personalizar en el alma mater de este director de esta escuela y de las anteriores, a nuestro muy buen amigo Pedro José Campos. Así es que, sin más, vamos a comenzar con el título de la charla, que no tiene nada de original. Lo que pasa es que hacemos de teloneros para ir calentando ya los acontecimientos que van a ocurrir a lo largo de todo el año 2019, con ocasión del Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, que es así como se ha aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas. Bien, esta es una diapositiva que ya utilizó ayer Javier, pero yo la utilizo para demostrar que hemos puesto como teloneros, dentro de la página web del Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, hemos puesto a Logroño en el mundo, y simplemente pinchando aquí se accedería al programa, etcétera. Por consiguiente, este es el primero de los acontecimientos que se va a celebrar posiblemente en toda Europa, y el otro, que ya citó Javier, se celebrará más adelante en Murcia. Pues bien, aquí tenemos la sesión de hoy, que ya la ha referenciado. Esto, como hemos dicho, lo acortaremos en media horita para poder visitar Briones como se merece. Bien, ¿de qué voy a hablar? Pues tras una breve introducción vamos a pensar en a quién se le ocurrió esto del año internacional. Está aquí abreviado en inglés, un par de definiciones de la tabla periódica, la construcción de la tabla periódica como una obra colectiva, que no de 1, 2 o 3 personajes, esto es muy importante que quede claro, la evolución de los elementos químicos con el tiempo, luego hablaremos de listas, ordenamientos, nombres y símbolos, precursores de la tabla periódica en este periodo, científicos descubridores de la tabla periódica en esta década prodigiosa, para luego adentrarnos en
si tenemos que quedarnos con... ¿Tú con quién te quedarías? ¿Con papá o con mamá? Pues yo me quedaría con los dos, ¿eh? Me quedaría con Mendeleev y con Moseley. Los fallos de la tabla periódica de Mendeleev, que naturalmente subsana Moseley con una expresión matemática de la tabla periódica. La evolución de la tabla periódica ha llegado a su fin, como hace poco apareció en la prensa. Hablaremos de 2007, el año de la ciencia en España, un modelo que nos tiene que servir como recurso para inspirarnos de cara a organizar acontecimientos a lo largo de todo el año 2019. ¿Qué se puede hacer en el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos? Voy a poner una serie de ejemplos, y terminaré con los agradecimientos. He presentado muchísima documentación que le envié a Pedro, con lo cual la mayor parte de todo lo que voy a presentar aquí y que me voy a saltar lo tenéis recogido ahí, salvo una última parte porque no la tenía terminada, que es la tabla periódica y el vino. Bien, sin más, la idea, ¿a quién se le ocurre la idea de celebrar este año? Bueno, vamos a ver, la idea está aquí. El 17 de febrero de 2019, en el calendario juliano, o el 1 de marzo de 2019, en el calendario gregoriano, se celebrará el 150 aniversario, pero a mí me gusta utilizar sesquicentenario, porque es una palabra preciosa, de la primera versión de la tabla periódica de Mendeleev. ¿A quién se le ocurre? Pues se le ocurre a Sir Martin Polyakov, que yo creo que la mayor parte de vosotros lo conocéis, a través de ese YouTube sobre Periodic Videos, que si el que no la conozca, por favor que lo visite, porque son una delicia y además sirve para aprender inglés. Bien, aquí lo tenemos cuando fue nombrado caballero por el príncipe Charles. Bien, ¿cuándo nace la idea? Nace la idea aquí, el 28 de julio de 2016. Fijarse bien que los españolitos nos gusta preparar de un día para otro los acontecimientos. Caballero ya se lo marca en julio de 2016, por eso igual me ha quedado colgado en la presentación. Nace la idea y ¿a quién se la comunica? A su amiga Natalia Tarasova, pero esta señora era un personaje muy importante, porque en este periodo era la presidenta de la IUPAC. Y cuando se aprueba en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la 74ª reunión plenaria, el día 20 de diciembre de 2017, es decir, que casi pasa un año y medio desde la concepción hasta la aprobación. Pero esto, que parece muy sencillito, ha seguido un protocolo. La carta dice así, la recoge, por si alguien tiene interés, la recoge en Chemistry International, en el número de abril-junio de 2018, la propia Natalia Tarasova, en este artículo, A good beginning makes a good ending. La carta dice, querida Natalia, espero que estés bien. Me percaté de que 2019 será el 150 aniversario de la publicación de la tabla periódica de Mendeleev. Por lo tanto, me preguntaba si la IUPAC podría llevar a cabo una solicitud para hacer que 2019 sea el año internacional de la tabla periódica. Siento que esta propuesta podría lograr un gran apoyo. ¿Qué piensas? Los mejores deseos, Martín. Pues ¿qué va a pensar? Que encantada, Martín, de que me digas esto. ¿Por qué? Porque ella es una rusa que ejerce. Y ahora vamos a ver cómo ejerce. Bien, aquí tenemos la carta y aquí tenemos ya pues el prospecto y el logotipo, que ella nos lo presentó, pero fijarse bien que de lo que ese año se va a tratar va a ser de ciencia, sociedad, del mundo y sus problemas y sobre todo del desarrollo sostenible. Es decir, que hay una serie de motivos y objetivos que la química, a través de la tabla periódica, tiene que colaborar. Bien, voy a recorrer esto brevemente. La carta de Martin Polyakov, como ya he dicho, dirigida a la presidenta de la IUPAC, y se aprueba como esto. Vamos a ver. La iniciativa, donde empiezan a moverse las cosas de una forma seria. En el 20º Congreso Mendeleev, que
aquel año 2016 se celebró en Ekaterimburgo y en el que 3.000 participantes, creo que estuviste presente, ¿no, Javier? ¿Estuviste? Sí. 3.000 participantes y votan por unanimidad la proclamación del Año Internacional de la IYTP. Apoyo, naturalmente, se suma la Mendeleev Russian Chemical Society y la Russian Academy of Sciences, la RAS. Carta de la RAS al secretariado de la IUPAC. En esa carta se envía la carta de la IUPAC a la directora general de la UNESCO el 18 de diciembre de 2016, o sea, en aquel mismo año. Recuérdese que partimos de julio y ya se envía esa carta. Hitos, celebración, hace un pequeño, en esa carta, Natalia Tarasova hace una serie de puntos que quiere destacar para ver la importancia y la trascendencia de la tabla periódica. Celebración del 150 aniversario de la primera versión de la tabla periódica de Mendeleev, estrecha relación de la tabla periódica y la IUPAC. Los elementos químicos son cruciales para la humanidad, nuestro planeta y la industria, e incluso para nosotros mismos. Y yo voy a preguntar, a ver, habrá un premio. ¿Cuántos elementos químicos tenemos todos y cada uno de nosotros? Más de 30, más de 50, más de 80, 118, lo dejo ahí. La tabla periódica y la sostenibilidad del planeta. El 28 del 11 de ese año, la IUPAC aprobó los nombres y símbolos, recuérdese, de 4 nuevos elementos con nombres horrorosos como nijonio, moscovio, teneso y oganesón. Y aquí, pues Javier, cuando ve lo de teneso con una N y una S, se sube por las paredes. Pero bueno, gracias a él, entre otras personas, esto termina en O y no en IO, y esto termina en ON y no tambo y no en IO también, gracias a una jugada que inició él. Se completa el 7º periodo de la tabla periódica de acuerdo con la versión que habitualmente manejamos, porque hay otras versiones en donde no se ha terminado todavía. Y luego hay una carta de los directores de los laboratorios que han colaborado de una manera u otra en la creación, yo utilizo la palabra creación, de estos 4 elementos, que se la dirigen a la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, que no es rusa, pero es búlgara. O sea, parientes. Bien, apoyos. La iniciativa de la IUPAC fue apoyada por la IUPAP, terminado en P, la de los físicos, y como ya ayer nos avanzó Pilar, por EUCHEMS, IAU, IU, HPS y más de 80 organizaciones nacionales adheridas a la IUPAC, además de academias de ciencias, sociedades químicas e institutos de investigación. Presentación por la IUPAC del concepto del Año Internacional en el 10º Congreso de la UNESCO, que tuvo lugar en enero en París del año siguiente. Presentación del prospecto y el concepto del Año Internacional en la 49ª Asamblea General de la IUPAC, que se celebró en Sao Paulo y en la que estuvo Javier y estuvo también Ernesto. La Conferencia General de la UNESCO adoptó la resolución en París el 2 de noviembre del 17 de recomendar a la Asamblea General de la ONU que sea declarado 2019 el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, y con esta recomendación, evidentemente, pues un mes aproximadamente más tarde, un mes y medio, se consiguió el celebrar. Esta fue la génesis, pero obsérvese que no ha sido un camino y que evidentemente pues los rusos están muy contentos, evidentemente porque esto les sirve de propaganda científica al más alto nivel, donde además nos hemos adherido todo el mundo encantados, pero así ha sido. Bien, 2 definiciones, una de Niels Bohr, Premio Nobel de Física de 1922, a mí me gusta mucho porque habla de la tabla periódica como la estrella orientadora para la exploración de los campos de la química, la física, la mineralogía y la técnica. Y aquí podríamos poner muchísimos puntos suspensivos para hablar de las biotecnologías, biología, bioquímica, geología, ciencia de materiales, nanomateriales, etc. Y esta es una definición que yo recojo en mi libro. La tabla periódica de los elementos constituye una de las mayores y más valiosas generalizaciones de la ciencia de todos los tiempos. Obsérvese que digo de la ciencia, no de la química. Bien, la construcción de la tabla periódica, aquí he recogido una serie de
acontecimientos muy importantes para ahondar en la idea de que la tabla periódica es una obra colectiva. Entonces, primero tenemos que descubrir, aislar y crear nuevos elementos. Lo de la creación de nuevos elementos está fundamentalmente pensada para los elementos transférmicos, es decir, que yo tengo que coger un núcleo estable, bombardearlo con un átomo pesado, del orden de, pues, por ejemplo, el calcio o el zinc, y de manera que yo calcule el número atómico y a ver si aquello se aguanta y es estable. Y si no, por descomposición, por decaimiento radiactivo, pues llegar a otros elementos todavía no descubiertos. Luego vamos a pasar de las listas a los primeros ordenamientos. Importante, nomenclatura y símbolos, que aquí me voy a detener menos porque esto ya lo tocó ayer Javier. Nuevos inventos, ideas y teorías durante los siglos XIX y XX. El Congreso de Karlsruhe, que ayer alguien me comentaba, no, pues es que esta Benso no le da tanta importancia. Pues para mí tiene una gran importancia. Era Sergio, ¿no? Sí. Que dice que no, pues para mí es un punto determinante en la historia de la química y de la ciencia en general. Hablaremos de la ley periódica, sistemas periódicos y tablas periódicas, porque todo no son tablas. A veces hay construcciones ingeniosísimas de la tabla periódica, es decir, sistemas periódicos. La tabla periódica, un hallazgo múltiple y colectivo. Los padres de la tabla periódica, que ya los he mencionado, la tabla periódica, avances posteriores y finalmente la tabla periódica, retos actuales. Bien, esta es una diapositiva, yo no la tengo en movimiento, pero es quedarse con Jamie Gallagher, entonces tenemos el descubrimiento de los elementos en 99 segundos. Dándole, bueno, si alguien, bueno, esto lo tenéis en las imágenes que os he entregado, pero yo utilizo este truco, el acortador bit.ly barra, y lo único que tendríais que copiar después de la barra serían normalmente 6 o 7 números y o letras. Con lo cual, si ponéis esto, iríais a esta página. Bueno, ayer ya la visteis funcionando y yo no me voy a entretener más. Fijarse bien que estamos aquí hablando, son 300 años de descubrimientos de elementos desde 1718 hasta el presente. Partimos de 13, que son estos, y que suponen el 11%, hasta llegar a los 118 actualmente conocidos, que sería evidentemente el 100%. Bien, esta es una tabla periódica, esta es una representación del número de elementos acumulados a lo largo del tiempo en frente del tiempo. Y entonces lo que hago aquí es, en estos conjuntos de años, es destacar que ahí hubo algo excepcional que hizo que se saltara por encima de la media el descubrimiento de nuevos elementos. Es decir, que hubo años de buena cosecha o periodos de buena cosecha. Entonces vamos a ver un poco por qué. Bueno, pues ya hablamos ayer, alguien comentó, de una de las grandes aportaciones en la química del estado sólido y en la docimasia del soplete que idean los suecos. Esto es un gran avance para la época en la que nos encontramos, es decir, estamos hablando alrededor de los años 1750. Luego, pues una teoría que muchos la denigran, la teoría del flogisto, pues fue una teoría que aguantó, y aguantó hasta que no se murieron los últimos defensores. Esto funciona así. Se muere cuando se mueren los últimos defensores. Y uno de los últimos defensores fue el maestro de Juan José de Luyar. Me estoy refiriendo a Torbert Olof Bergman. Siguiente, aislamiento del oxígeno. Y ahí, pues, recomiendo que los que tengan tiempo, y este verano es una buena ocasión, que lean Oxygen et Play in Two Acts, escrito por Carl Guirassy y Roald Hoffmann. Dos grandes personajes, divulgadores, difusores y dos genios de la química. La teoría de la combustión de Lavoisier, Volta a la electrolisis, fijarse bien que estamos hablando de 1800, la teoría atómica de Dalton, la nomenclatura química, que ya también ayer se habló de esta historia, Cannizzaro, el Congreso de Karlsruhe y un par de años antes el descubrimiento de la espectroscopía, una herramienta valiosísima que naturalmente ya se ve ahí que va a pegar un salto impresionante. Es decir, obsérvese esta curva como la ley periódica de Mendeleev. Mendeleev, para mí es un químico chulo. Y dice, aquí va a haber estos elementos y tienen estas propiedades. Y entonces, como en la comunidad química tenemos también muy mala leche, pues te vas a enterar, como dicen aquí en La Rioja, pequeño.
A ver aquí qué idea tienes tú de si existen o no existen estos elementos. Es un reto muy interesante. Descubrimiento y aplicación de la destilación fraccionada, sobre todo para el aislamiento de los gases nobles. Grandes descubrimientos a final de siglo, los rayos X, la radiactividad por... la aplicación de la radiactividad por los esposos Curie, el descubrimiento del electrón, que esto naturalmente hace que se le caiga el sombrajo a Mendeleev. Pero ¿cómo? ¿Que la materia no terminamos en los átomos? ¿Que hay más cosas por debajo? Pues sí. El átomo nuclear, el número atómico, que lo descubre Van den Broek, y Rutherford es el que propone esa estructura del átomo nuclear. La ley periódica de Moseley frente a la ley periódica de Mendeleev, y luego Szilard, que introduce algo completamente distinto, los aceleradores de partículas, que van a servir para descubrir todos estos nuevos elementos. Bien, los precursores que contribuyeron, fijarse bien que aquí pongo años, pero a veces hay más de uno, es decir, porque los científicos que se dedicaron al estudio de la tabla periódica, o a los pesos, o a recoger y recopilar elementos, no lo hacen un año y se quedan tranquilos, sino que siguen y van avanzando. Aquí tenemos la primera lista, que ya la vimos ayer, la tabla o la lista de 33 sustancias de Lavoisier. John Dalton, con tablas de 20 y 36 elementos, símbolos, pesos y también compuestos a partir de ellos. Berzelius, el gran químico sueco, tablas de 19 y 47 elementos, nueva nomenclatura con sus símbolos, donde el número de átomos presentes en un determinado compuesto lo pone como superíndice, que también nos lo avanzó Javier, y el peso atómico de referencia es el del oxígeno, al que le da un peso atómico de 100. Dobereiner y sus famosas triadas. Mellin ordena 55 elementos en varias triadas y tétradas. Lensen organiza 58 elementos en 20 tríadas. Predice, pero no muy bien, los pesos atómicos del herbio y el terbio. Dumas establece relaciones numéricas entre los pesos atómicos de algunas familias. Kremers determina algunos elementos que pertenecen a dos tríadas que se interpenetran, cruzadas. Y finalmente, mi ídolo, Stanislao Canicharo, que escribe un librito inofensivo para sus alumnos, Sunto di un corso di filosofía química, y que es el gran triunfador del Congreso de Karlsruhe, y que naturalmente ese panfletito se va a divulgar allá, y que casualidad va a caer uno de ellos en manos de Mendeleev y el otro en manos de Meyer. Bien, aquí tenemos la famosa lista, 33 elementos, de los cuales solamente se admiten 23, se rechazaron 10. Obsérvese que en esta lista ya se había descubierto el cloro, pero Lavoisier no lo admitía como un elemento tal. Al wolframio ya se insistió allí en 2 ocasiones, lo llama tungstén, y de aquí viene el error, aunque los hermanos de Luyard dejan bien escrito que era wolfram o wolframium, en el artículo que publican en el año 1784 en la Academia de Toulouse. Aquí está. Y no propone símbolos para abreviar los nombres. Bien, aquí tenemos esto que ya hablamos ayer. Propone 20 elementos en una primera fase, se admiten 15, 5 son compuestos, da el peso atómico, como dice Inés en su libro El hombre que pesó los átomos, da el peso atómico, basado ¿en qué? En función del peso atómico del hidrógeno. Cada elemento lo representa por un símbolo, que es un círculo que puede estar desde vacío hasta lleno, es decir, vacío el oxígeno y el carbón lleno. Y luego, pues con distintos símbolos, letras, ya empieza a utilizar letras. Dalton siguió a los alquimistas en representar elementos pictóricamente. Hizo un importante avance de dejar que sus símbolos designaran átomos de elementos individuales, no cantidades indefinidas. Bien, aquí tenemos una tabla más completa que la anterior. Ayer ya se mencionó. La primera vez que se representa al wolframio, mal llamado tungsteno, es por Teu de tungsten.
TU, y luego eso va a evolucionar más tarde y va a ser W. Propone 36 elementos, de los que hoy se admiten 31. Cada elemento lo representa por un símbolo, como hemos visto, y obsérvese que al wolframio lo simboliza por TU. Bien, aquí tenemos el otro gran científico, que tampoco me voy a extender demasiado. Uso del latín. ¿En qué se basa? Pues se basa en el sistema de Linneo para la nomenclatura biológica. Utiliza los nombres en latín, todos ellos, con las terminaciones en ium o ¿no? Oxígeno, y avanzo, sobre todo para los más jóvenes. Recuérdese que hay 3 elementos que significan, que terminan en gen o geno, que genera lo que sea, que genera agua, el hidrógeno, que genera el nitrógeno, y que genera el oxígeno. Y este es un nombre erróneo, a pesar de que provenga de nuestro padre y mártir. Oxígeno, como los físicos suelen decir, que, claro, está chupado, que genera óxidos. Pues no, no genera óxidos. Genera ácidos, de oxis, del griego. ¿Que hay que saber un poquito de griego? Un diccionario de unas 80-100 palabras y nos vendría muy bien para entender mucha parte de la química. Griego antiguo. Hombre, por favor, a eso me estaba refiriendo. Bueno, pues aquí tenemos las terminaciones en o ium, el símbolo, y luego el peso atómico referido al peso atómico de referencia, el oxígeno. Y qué decir más de este naturalmente. La aportación más importante es que esto nos lega la simbología de los elementos. Pero es que con ellos él va a tratar de introducir, Javier lo hizo mucho mejor que esto, porque aquí puso el símbolo del agua de Dalton, los 3 circulitos, pero de aquí se pasa aquí, y esto, la genialidad de descender de las alturas, el 2, se le ocurrió a los químicos alemanes. Entonces, este es el gran paso. Obsérvese aquí que, por ejemplo, en esta tabla tenemos que él da el nombre, el símbolo del cromo es CH, cuando en la actualidad es CR, etcétera. Es decir, unos pequeños cambios. Aquí tenemos el TU, él también lo llama W en otra fase, y finalmente hoy en día es W. Bien, pasamos a Dobereiner. Este ya no tenemos mucho que explicar, algunos ejemplos gráficos de las tríadas, y luego aquí tenemos que no todo fue un camino de rosas y que estaba trillado y que cada uno avanzaba, sino que a veces se producían retrocesos, como el caso de Doveny. Por ejemplo, obsérvese que hay unas diferencias entre el peso atómico que él propone, 8, frente al actual 16, y así podemos encontrar una serie de casos en donde hay unas diferencias notables. El caso del carbono, que le da un peso atómico de 6 frente a 12, etc. Y este es el homenaje a Cannizzaro, su sunto di un corso di filosofia chimica fatto nella Reale Università di Genova. Y aquí está el objetivo. En la carta que enviaron los 3 convocantes decía: el objetivo del Congreso era la definición de importantes conceptos químicos tales como los expresados por las palabras átomo, molécula, equivalente, atomicidad, basicidad, etc. Discusión de los equivalentes verdaderos de los cuerpos y sus fórmulas, la institución de una notación uniforme y una nomenclatura racional. Parece que el objetivo del Congreso encajaba perfectamente con el trabajo previo que había realizado Cannizzaro y que publicó en 1858. Para mí está claro que Cannizzaro fue el gran triunfador, como así lo reconocieron Lothar Meyer y el propio Mendeleev. Bien, esa década maravillosa. Alexandre Milberger de Saint-Courtois, su tornillo telúrico o hélice telúrica. John Alexander Reina Newlands, relación entre los equivalentes y ley de las octavas. La madre de John Alexander Reina era Newlands, era italiana, y él se apuntó a luchar con Garibaldi, igual que había hecho Cannizzaro. Es decir, que entonces los químicos eran unos tíos hechos para adelante.
No como ahora, que ay, que me van a quitar la placita. No, allí se iban a pegar tiros y a defender a la patria o a la patria de la madre. William Oblin, tabla periódica con 57 elementos. Y predice elementos por descubrir. No es Mendeleev, no, es Oblin el primero que dice, no, aquí hay unos huecos y aquí debe haber un elemento. Heinrich, el sistema periódico en espiral que mostraré más tarde. Meyer, obsérvese, el montón de aportaciones. Es decir, es que hay gente que se creía que la tabla periódica era algo que necesitaba un desarrollo y que había que seguirlo. Y luego Mendeleev. O sea, concretamente, la primera propuesta de sistema periódico es de 1862 de Meyer, junto con la del caracol telúrico, las primeras. Pero luego, él propone una tabla periódica muy interesante y muy competitiva con la de Mendeleev, pero curiosamente se extravió. Cosas que pasan. Mendeleev establece su ley periódica, la primera versión de la tabla periódica en el año 1869, en el año 71 cambia la orientación, gira 90 grados y propone la tabla periódica corta de Mendeleev. Bien, ejemplos, el caracol telúrico de Saint-Courtois. Esta es la tabla periódica de 1864, la primera de Meyer. Aquí está esta tabla periódica, bueno, sería más bien un sistema periódico, porque tabla ahí realmente no hay. Tomó como peso atómico aquí, fijarse bien, del carbono igual a 24, o sea, el doble, es decir, el doble del que había propuesto Canicharo. De manera que si se mira con detenimiento, aparece. Y aquí está esa tabla periódica de Meyer que se perdió y que se parece mucho a la propuesta un año más tarde por Mendeleev. Aquí tenía 53 elementos que recoge aquí. En la de Mendeleev había 63. Esta es la primera versión con los 63 elementos. Obsérvese estos interrogantes, en donde dice que naturalmente ahí debe haber, aquí quizás se vea un poquito mejor, ahí debe haber algunos elementos que están por descubrir. Ese es el gran reto, la predicción de Mendeleev. 1869-1871. Avances entre el 73 y 1914. Naturalmente, Mendeleev siguió mimando, cuidando y atendiendo con una solicitud importantísima el desarrollo de la tabla periódica en este periodo, y se encuentra con dificultades. Una de ellas se la resuelve su amigo Brauner, Borislav Brauner, un profesor checo, cuando se encuentran un número importante de elementos lantánidos o lantanoides, como dice la UPAC o sugiere la UPAC, y entonces, claro, todos tienen un peso atómico muy parecido. ¿Dónde los pongo? En un montón. Y entonces a él se le ocurre decir, no, mira, lo que vamos a hacer es, lo vamos a bajar y lo vamos a poner en un grupo especial de elementos. Esa es una aportación y le resuelve el problema, porque de haber Mendeleev haberse puesto a ordenar los elementos unos años más tarde, igual no hubiera llegado a ninguna conclusión, porque esto le hubiera producido un desajuste mental impresionante. Este es un químico americano que me gusta destacarlo porque él establece la tabla sinóptica de los elementos químicos 64, y este no sabía nada ni de las aportaciones de Mendeleev, ni de Meyer, ni de los otros que hemos comentado. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque si Mendeleev no hubiera encontrado la tabla periódica, lo hubiera encontrado otro. Eso está claro. Pasa que él estaba en el sitio oportuno, en el momento oportuno, y encima estaba becado cuando él estaba trabajando en Heidelberg y estaba al lado de Karlsruhe, y entonces se acerca al Congreso, porque además se lo manda su preceptor Zinin de Rusia, que le viene muy bien. William Ramsay es otro de los grandes genios que nos va a aportar 4 nuevos elementos y otro disgusto para Mendeleev. ¿Y dónde los coloco? Y entonces Ramsay, que es un caballero, dice, no, si no hay ningún problema, hacemos un grupo nuevo, no hay ningún grupo 0 o 18. Van den Broek era un físico y luego pues, se dedicó también a cuestiones de la economía, y era un hombre que... Y este es el que sugiere que el número atómico es la carga central del átomo, que es igual al número de electrones y coincide con el lugar que ocupa un elemento en la tabla periódica. Una gran aportación.
que la vamos a ver cómo la aprovecha Moseley. Pero antes, Frederick Soddy en 1913 introduce el concepto de isótopo, otra vez echando mano al griego antiguo, como nos recomienda Bernardo, isos, igual, topos, lugar, igual, lugar en la tabla periódica. Todos los átomos que tengan el mismo número atómico estarán ahí, en el mismo lugar en la tabla periódica. Y finalmente Moseley, que nos lega su ley de Moseley, que es una relación matemática para interpretar la tabla periódica. Encuentra la relación entre la frecuencia de las líneas espectrales de los rayos X de cada elemento y su número atómico, que justifica la ordenación actual que disfrutamos hoy en día. Bien, aquí es donde, en este periodo, quiero destacar, bueno, aquí es donde están los grandes éxitos de Mendeleev, en un periodo desde 1869 hasta 1866, en este cortísimo periodo de 17 años, resulta que se encuentran 3 elementos que él había predicho. Esto rompe los esquemas. Los problemas con los que tiene que lidiar Mendeleev, y finalmente la propuesta de esta nueva ley periódica de Moseley. Luego, Moseley sí que hace predicciones y vamos a ver los huecos que él deja en esa gráfica que voy a mostrar a continuación. Bien, aquí tenemos el primer borrador, fijarse bien cómo escribe Mendeleev, 17 de febrero de 1869. Es el día que él termina de elaborar ese borrador de la primera versión que celebraremos al año que viene, el 150 aniversario. Y de aquí pasamos a esta otra versión, la primera versión que se publica en ruso, en la Academia de Ciencias de Rusia en Moscú. Obsérvese aquí mejor ya los huecos, el otro hueco, y me falta otro, estos dos, arriba, y este de aquí. Bien, aquí tenemos uno, otro por orden de aparición, otro, y este es engañoso, porque este no, aunque está muy cerca del valor del hafnio, este no se le ocurre, se le va a ocurrir a Moseley porque lo va a encontrar por el camino. Bien, aquí tenemos la tabla periódica, nuestro héroe, y su obra importantísima, porque él era un gran docente, y él estaba escribiendo sus principios de química, y cuando terminó el volumen 1, dijo, ¿y ahora cómo sigo? Y entonces se le ocurrió lo de la tabla periódica para ordenar la estructura de los capítulos del segundo volumen. Bien, aquí tenemos una tabla periódica de Mendeleev del año 1902. Obsérvese que él también predice, entre otros, el tecnecio. Y esto, o sea, 3 más 1, 4, ¿verdad? Luego los vamos a ver. ¿Por qué 4? Es importante que el peso atómico, él toma como referencia el peso atómico del oxígeno 16 como el elemento de referencia. El hidrógeno en este caso pesa 1,008 y lo demás está referido a ello. Bien, seguimos. Avances de la ciencia que cuestionan la ley de Mendeleev, que ya ha ido desgranando. Primero, el problema de la ubicación de las tierras raras, que se lo resuelve su amigo Bohuslav Brauner. Los pesos atómicos invertidos de esas parejas que todos sabemos: cobalto-níquel, telurio-yodo y argón-potasio. ¿Qué pasaba? Que estos están invertidos. Luego no seguía la ley, esa ley natural que él predice como ley periódica, sino que dice, no, es que para que encaje mejor con sus propiedades físicas y químicas tengo que hacer este cambio, pero eso es una trampa. ¿Está claro? Ramsay y Rayleigh descubren y aíslan el argón. Ramsay cree en la existencia de un nuevo grupo de elementos. Como cree en la existencia de un nuevo grupo, entonces lo que hace es, voy a investigar en ese área para buscar los demás. Y entonces, en un tiempo récord, 1894-1898, en 4 años, descubre 3 más. Y entonces es cuando propone el nuevo grupo 0 y le salva, como ya he comentado, la cabeza a Mendeleev. Descubrimiento por Röntgen de los rayos X. Ramsay, Cleve y Langley descubren y aíslan el helio, pero el helio ya había sido descubierto
y aquí está aislado, por Janssen y Lockyer unos años antes, 1868. Becquerel descubre la radiactividad espontánea, pero quienes desarrollan ese descubrimiento son los esposos Curie. Thomson descubre el electrón en 1797, esto ya lo he comentado, y Dorn, en 1900, antes de acabar el siglo, descubre el radón, con lo cual se termina todo el grupo de los gases nobles. Y Planck establece su famosísima ley que tenemos aquí abajo. Bien, Mendeleev hizo muchas predicciones, claro, hasta 16, predijo 16 nuevos elementos, y acertó 8 y falló 8. No está mal. Bueno, Chuchi, tú dices que no está mal, bueno, pues está bien. Bueno, todos estos, pero estos dos primeros le costaron el descrédito y posiblemente el premio Nobel. El coronio y el éter. Entonces, si miramos esta columna final, tenemos los no encontrados, not found, contamos 8, y luego los encontrados. Esto es porque a Eric Sherry, que lo publica en su famoso libro que recomiendo, The Periodic Table, Its Story and Its Significance, se le olvida de poner estos 3, no sé por qué: tecnecio, renio, polonio, francio y protactinio. 8, y otros 8 fallos. O sea que todo no es acertar, no vayamos a quedar con solo los aciertos, pero también hay errores. Bien, últimas aportaciones de tablas. Evidentemente hay más de 700 modelos de tablas periódicas, según Mazurs, y ahora eso ya hace unos años que lo dijo, con lo cual yo creo que debe haber más de 1000. Charles Janet propone una tabla periódica en escalera muy interesante, y la vamos a ver. Además va de izquierda a derecha, o sea, la escalera va subiendo así. Glenn Theodore Shibor, muy interesante por el descubrimiento de 10 nuevos elementos entre 1940 y 1976, pero es que además en 1944 introduce la serie de los actínidos, pero más tarde de esa fecha va a proponer 2 series más, la de los transactínidos del 104 al 121 y la de los superactínidos del 122 al 153. Theodore Benfey, vamos a ver una tabla periódica en espiral. Paul Antoine Giguère es una tabla periódica muy bonita en forma de flor. Timothy Stopp es una tabla para los físicos. Es curioso los elementos cómo los va repitiendo. El hidrógeno aparece 3 veces en esta tabla. Pues claro, el hidrógeno, a ver dónde lo colocamos, porque es como el patito feo, que ninguno cae bien. Zimmermann desarrolla esta tabla, la Daumac Periodic Table, y Witold Nazarevich, este debe ser pariente tuyo, Nazario, ¿no? Nazarevich, pues los límites de la masa y la carga nuclear, que no sé, ha sacado un artículo, es un físico, en perspectivas, y entonces dice que a ver qué va a pasar. Es una cosa muy interesante, es un reto. Esta es la primera, evidentemente con todo el desarrollo actual de la tabla periódica en escalera. Obsérvese, bloque S, P, D, F, pero va de izquierda a derecha. S1, S2, P1, P2, P6, D1, D10, F1, F14. Y luego, pues aquí sigue. Igual habría que inspirarse en esta tabla periódica para los futuros elementos. Bien, esta es una tabla periódica que aparece, está en Wikipedia, y es un poquito más clarificadora que la anterior, pero tiene la misma, obsérvese, la misma estructura en escalera. Esta es muy bonita, la de Benfey en espiral, es una tabla periódica en espiral, y entonces aquí aparecen este islote en donde aparecen los elementos de transición, es decir, desde el escandio, primera serie, hasta el zinc, desde el itrio, etcétera. Luego aquí este islote de los lantánidos y los actínidos, y finalmente aquí la de los superactínidos, que evidentemente, como no conocemos ninguno, está en blanco. Esta es la que me refería antes, en forma de flor, muy, muy bonita, de Giguère. Y esta otra es la de los físicos. Obsérvese que del N1 hasta el N7, como se producen áreas blancas donde están los elementos del bloque S,
y luego con distintos colores los de los bloques P, D, etc. Y esta es una tabla periódica de Zimmermann, la que llaman ADOMAP, y obsérvese esta estructura curiosísima. El hidrógeno y el helio está aquí, pero luego coloca litio, sodio, potasio, rubidio, berilio, etc. Luego sigue con todos los elementos, bloque S, P, D y F, y lo construye de esta manera. Y esta es la tabla que yo me he referido hace un momento como los elementos que se repiten. Obsérvese el hidrógeno otra vez y el hidrógeno otra vez. Pero lo curioso es que luego tiene aquí litio, berilio, boro, pero berilio, boro, carbono y nitrógeno los repite y estos tres son nuevos. Aquí otro tanto, sodio, o sea, los de este grupo los deja sin tocar, pero los de los siguientes los vuelve a repetir. Y luego pues aquí hay otra serie de repeticiones, no me entretengo más porque no tengo tiempo. Y esta es la primera propuesta de Seaborg, de Glenn Theodore Seaborg. Él dice, bueno, pues si esta es la situación que tenemos, obsérvese que él con los elementos que va descubriendo, esos 10, o aislando, pues los va 93, 94, todavía no tienen nombre, aprobado por la IUPAC. Entonces dice, esto hay que dar una salida. Entonces lo que hace es proponer esta tabla periódica, en donde coloca aquí los lantánidos, aquí los actínidos, y aquí va a colocar los elementos a partir del 104 en adelante. Y finalmente aquí va a ubicar los elementos superactínidos. Y esta es la gran propuesta de Glenn Theodore Seaborg. Y estos son, en mi opinión, el resumen de los dos grandes padres de la tabla periódica. Dmitri Ivanovich Mendeleev, 1834-1907, con ese borrador que ya hemos puesto. Y esta es la tabla periódica más bonita y más matemática que hay, donde la raíz cuadrada de la frecuencia es proporcional al número atómico que aparece en esta columna. Y obsérvese, esto sí que son predicciones exactas. 43, 61 y 75. Luego aquí al final tiene un poco de barullo porque aquello no estaba bien hecho. Pero obsérvese, desde el aluminio hasta el oro hace un estudio y esa es la representación más fidedigna de la tabla periódica. Y ahora podemos colocar los elementos como nos parezca, pero siguiendo el orden creciente del número atómico. La tabla periódica de los elementos químicos en la actualidad. Tablas periódicas que hay que darles a los alumnos y a los profesores para que se la aprendan, porque si no se la aprenden los profesores, ¿cómo se la van a aprender los alumnos? La tabla periódica hay que amarla. Y hay que hacer un esfuerzo. Y además los que vais ya para talluditos y talluditas, os va a venir muy bien para prevenir el Alzheimer. O sea, que también tiene efectos curativos. Bien, esta es una tabla de las muchas que he hecho en bilingüe, yo no tengo ni idea de euskera, pero pues me atrevo y pongo aquí, pues eso, el wolframio A. Aquí los catalanes, por favor, ¿hay algún catalán aquí en la sala? Es tungstè. Tungstè. Pero no os digo por qué. Bien, los cuatro últimos elementos, esta la publiqué en el año 2014 con ocasión del 250 aniversario de la fundación de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Y estos eran los cuatro elementos que en aquel momento faltaban por asignar y reconocer a sus descubridores, aisladores o llámese como se quiera. Esta es una tabla periódica que hice después, ya en cuanto nos aclaramos con la RAE, la RAC y la Fundeu, junto con un grupo que fui yo en representación de la Real Sociedad Española de Química, y entonces, bueno, pues aquí pusimos esto y aquí está completísima. Luego os voy a enseñar cómo se puede utilizar para jugar a barcos o a la guerra con esta tabla periódica. Bien, esto ya os lo he contado. Un científico sugiere que la tabla periódica podría haber llegado a su fin. Hay una J que dice, que la voy a recitar, dicen que la J muere y yo digo que es mentira. Donde digo J, póngase tabla periódica, nunca faltará un baturro, póngase químico, que le dé penicilina. Así es que la tabla periódica no se puede morir. Ya veremos a ver dónde van a parar los nuevos elementos. ¿Pero cómo se va a morir? Vamos, qué disparate. Bueno, este es un articulito de tu pariente Nazarevich, Nature Physics, que te recomiendo que leas,
Y entonces aquí, bueno, es una perspectiva que ofrece, bueno, este es el resumen fundamental de ese artículo, y entonces, bueno, pues aquí dice que son estables, pero luego ya nos metemos en esta zona que reproduce aquí, dice, no, si por aquí también puede ser que haya elementos. Es decir, y estamos hablando de número de neutrones de 250 en adelante. Obsérvese, solamente los que están aquí en negros son estables, y luego estos otros son núcleos conocidos, pero que tienen una cierta estabilidad. Por aquí es por donde pueden ir los nuevos retos, pero claro, esto no vamos a poder intervenir los químicos, que lo resuelvan los físicos, que son los que tienen más inteligencia y más dinero. La tabla periódica en grandes edificios. Esta es la tabla periódica que se encuentra, por cierto, al año que viene, todo el mundo la puede ir a visitar en Donosti-San Sebastián del año 2010. Obsérvese que como el edificio es alto, pues han puesto la tabla periódica y en vez de girar el edificio, han girado la tabla periódica. Pero en el País Vasco se podía haber girado el edificio, Ojo. Esto está en la Facultad de Química de San Sebastián. Y aquí tenemos Algerio, ¿dónde estás? Antonio, un artista que se rodeó de artistas. Es decir, esta es una tabla periódica que, si veis, esto os va a recordar a un sello ideado por otro artista que también está en la sala. Bien, esta es una genialidad de Antonio, que fue el que tuvo la idea. Una tabla periódica que, aunque está aquí recogida en una diapositiva, es de 3,70 metros de ancho y 2,80 metros de alto, y que le valió algunos disgustos con sus colegas biólogos, matemáticos. Tabla periódica en la fachada de todo el edificio, pero vosotros, ¿de qué vais los químicos? Pues vamos, de que la tabla periódica es un icono de la ciencia y que nos sirve a todos. Bien, los 3 ojitos de Mendeleev, y luego aquí están las autoras, porque esto lo realizaron dos ceramistas jienenses, y cada elemento es una baldosita. ¿Y quién puso la pasta? Pues 1 millón de pesetas que Antonio le sacó a Telefónica, para mayor honor y gloria de la tabla periódica. Pero esto lo hizo nada más y nada menos que en el año 2007, en el año cuando España celebraba el año de la ciencia. Pero nosotros, los químicos, estábamos celebrando, o por lo menos algunos, estábamos celebrando el año del centenario del fallecimiento de Mendeleev. Bien, para que se vea que es una tabla periódica que sirve, este fue el día de la inauguración. Aquí veis al ideólogo, la alcaldesa de Jaén, el rector, entonces, colegas, la artista, y aquí estoy yo porque me invitaron a dar la charla inaugural, con lo cual me sentí muy honrado. Pero recientemente, para que veáis, igual aparece el decano de vuestra facultad. Aquí están las decanas y decanos que tuvieron un encuentro en la Universidad de Jaén los días 24 y 25, la foto no sé si es del 24 o el 25, y aquí está, ¿dónde estás? Estás aquí, Pedro. Mira, mi decana, en medio. Hombre, no debe ser. Para que veáis que también sirve como fondo para encuentros de grandes gestores de las universidades españolas. El fotocol. Bueno, y esta es la famosísima tabla periódica, que es una genialidad, que se encuentra en la Universidad de Murcia. Es decir, aprovechando la estructura de las paredes de la Facultad de Química de la Universidad de Murcia, han representado, esto se inauguró el 15 de mayo de 2017, os recuerdo, festividad de San Isidro Labrador, para los que somos relacionados con el agro y también con Madrid, no nos olvidemos, junto con Santa María de la Cabeza. Entonces tenemos aquí todos los elementos, es decir, que está actualizadísima. Es en este momento la tabla periódica mural más grande del mundo. Pero no ha sido la tabla periódica más grande del mundo. La tabla periódica más grande del mundo es esta. Fijarse bien, solo duró 15 días. En la Chicago Science Expedition del 22 de septiembre al 8 de octubre de 2006, y se le ocurrió a Michael Davis. Este es
los que habéis estado en Chicago, ¿habéis visto este edificio? ¿O no habéis estado nadie en Chicago? Pues os ha pasado lo mismo que a mí. Tampoco está. Bueno, pues el caso es que se le ocurrió a este caballero utilizar este edificio, el Daly Center, que era un alcalde de Chicago, y entonces en cada ventana colocar un elemento químico, hasta en aquel momento el roentgenio, que era el último que se conocía. Bueno, pero esto no termina aquí. Además, claro, es que esas ventanas son enormes, luego veremos un detalle, pero es que esto es una escultura muy interesante, porque esa es una escultura que parte de un boceto de Picasso que le regaló de 1 metro aproximadamente de altura a la ciudad de Chicago. Y este caballero, Jack Bronson, lo desarrolló en una escultura de 15,2 metros de altura y 147 toneladas de acero corten. ¿Y qué es esto? Pues nadie lo sabe. No voy a decir lo que... ¿Qué es esto? ¿No? Pues unos dicen que es una cabeza de perro afgano, y esto lo podemos ver aquí un poquito al verla de frente, pero obsérvese el tamaño de cada uno de los elementos. Y no hay más que número atómico y el símbolo, y con eso ya está dicho todo. Entonces, esta es la más grande. Y ahora he dicho que nos íbamos a inspirar en el año 2007 como año de la ciencia, para que nos sirva de modelo, si es que nos puede servir, es decir, para que nos vamos a ir lejos si nosotros tenemos aquí ejemplos. Bien, y esto os acordaréis. Primeras jornadas sobre historia de la química, Logroño, 13 al 15 de septiembre de 2006. ¿Os acordáis? Con esto rejuveneceréis algunos. En aquella ocasión se crearon 3 grupos de trabajo, que fueron uno sobre la historia de la química y el nuevo título de grado de química, que en aquel momento estábamos allí todos liados, allí a ver quién metía más asignaturas, quién sacaba más, etc. Para luego machacar a los pobres estudiantes y arruinar a las familias, porque Bolonia terminó así. Para mí fue una estafa que se le hizo a todo el pueblo español, porque se tenía que haber cogido la licenciatura, haberla deconvolucionado en lo que, por lo menos en nuestra universidad, se llamaba la diplomatura, haber despojado la paja y todo lo que nos servía. Eso es el grado. Y el máster son los otros 2 años a un buen precio y se llama máster en química, y dejarse de chorradas de que si no sé qué y de los grandes expresos europeos. ¿Pero de qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad? Que nos encontramos con que hay muchos estudiantes, ellos y ellas, que terminan ahora los grados y no terminan el máster. Y cuando ellos se van a encontrar, porque aquí no encuentran trabajo, van a buscar trabajo en Europa, les dicen que no han terminado sus estudios. Y esa es la realidad. Bien, coordinador José Ramón Bertomeu, que él, bueno, pues trató en las universidades en las que tenía influencia de implantar e introducir la historia de la química dentro del grado de química. El segundo coordinador fue Pedro José Campos, implantación de una escuela de verano sobre historia de la química. ¿Qué decir de esto? Pues que nos hizo el encargo a la perfección. Y por eso yo os pido que le demos un aplauso. Porque no todos hacen tan bien los deberes. Y además bien hechos. Y luego yo, por último, me encargaron una cosa que no sabía de qué iba. 2007, el año de Mendeleev. Pero fijaos lo que se hace con entusiasmo y sobre todo poco dinero. Mirad, todo esto. Por ejemplo, diseño del logo del año que esto lo hizo nuestro amigo Javier. Pero ese logo luego se transformó en el sello, porque hicimos unos juegos malabares y se transformó en el sello. Presentación del sello en la residencia de estudiantes justamente el día antes del fallecimiento de Mendeleev, el 1 de 2 de 2007. Emisión del sello conmemorativo al día siguiente, un sello de 0,30. Se tiraron 40 millones de tablas periódicas en formato sello postal. Sobre especial de correos, con su presentación. Un proyecto de innovación educativa dedicado a esto en la Universidad de Valencia, y me invitaron a dar una charla. Portada y artículo de Anales de 2007, la química a través de sus sellos, una revisión comparativa de la filatelia dedicada a Mendeleev, una colaboración de 2 grandes filatélicos y sobre todo químicos
Javier García Martínez y Juan Manuel Salas Peregrino. Un artículo que muy astutamente introdujo Gabriel Pinto en la página web más importante del mundo a nivel de la química y la tabla periódica, en Web Elements. Spanish Post Office Honors Mendeleev. El artículo de Nazario, ¿te acuerdas? Este artículo que escribimos a la limón, Mendeleev, rebeldía y pasión por la ciencia. Bueno, un éxito y todavía lo siguen leyendo. Es del año 2007. Artículo sobre el sello en Chemistry International, que apareció julio-agosto de 2007. Artículo sobre la idea del sello conmemorativo en Filatelia Física et Química de Javier García Martínez. Primer concurso de diseño de la tabla periódica, que tuvimos aquí luego los resultados al año siguiente y se entregaron los premios. Bueno, aquí no, en la Facultad de Ciencia y Tecnología. Exposición sobre Mendeleev, el Congreso de Historia de la Química en Florencia, a la que asistió Javier. Conferencias, pues un montón de conferencias que dimos distintas personas, entre otras yo. Bueno, aquí hay más detalles, ¿no? Pero me los voy a saltar y me voy a fijar sobre todo en uno, que a lo mejor, Pilar, yo creo que estuviste el día 9 de noviembre de 2007, y voy a contaros una anécdota muy interesante, de cómo hay que echarle cara o imaginación para salir de un aprieto. A mí me había invitado Meli, ¿dónde estás, Pilar? ¿Cómo? El apellido que no me acuerdo. Meli Rodrigo, que era la decana, me había invitado a una charla sobre Mendeleev. No, ¿tú qué haces? Porque me la encontré en un congreso en Vigo. Bueno, que por cierto me mandó Nazario menudo puro, que tal, y entonces me la encontré. Sí, que tú no quisiste ir, y yo como era el chico de los recados. Anda, luces y sombras del grado de química en Bolonia. A ver qué vas a decir allí. Bueno, pues toré en aquella plaza. Bueno, allí encontré a Meli Rodrigo, y pues me gustaría invitarte para cuando la fiesta que hacemos San Alberto, y otorgamos y damos los diplomas y las becas a las licenciados, licenciadas y a los doctores del año anterior. Entonces, bueno, pues yo preparé Mendeleev 100 años después. Y le llamo un día, una semana antes, y le digo, bueno, Meli, como me dices que va a venir el rector y no sé qué, y mucha gente y todo esto, pues era para no pasarme, porque yo ya me conozco y en ese caso no quería. Entonces, 45 minutos, muy bien. Digo, no, pues es que era porque tengo unas diapositivas. Y dice, no hay diapositivas. ¿Cómo? No, es que es en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, y allí no se puede utilizar audiovisuales. Y digo, ¿qué hago yo aquí? Si me quedo una semana, ¿esto cómo lo arreglo? Pero yo sabía que cada página que yo escribía, como me la escribo, son 3 minutos. O sea, que 3 por 12, no, digo 3 por 14, me salía el asunto. Digo, bueno, pues hay que escribir. ¿Y entonces qué hago? Pues me invento esta conferencia a la que asistió Javier. Mendeleev y San Alberto Magno en el paraíso de los inmortales. ¿Qué hago? Pues después de saludar a las ilustres autoridades, voy y mato a Mendeleev. ¿Y dónde lo voy a mandar? Pues al paraíso de los inmortales. ¿Pero quién presidía aquella asamblea de inmortales? Pues el mismísimo San Alberto Magno. O sea, uno ortodoxo que no ejercía, o sea, cristiano ortodoxo, y el otro católico acérrimo. Y entonces, bueno, pues allí los pongo allí a hablar, el uno se interesa de la vida del otro. Allí había invitado muy astutamente San Alberto Magno a su madre, a sus hijos, luego a Julio Verne y tal. Bueno, me monto allí una cosa y quedó muy bien, Yo puedo decir, bueno, esto está publicado ahora en conciencias.digital, porque me lo pidió la directora de la revista. Bien, esto es una anécdota. El concurso de diseño de tablas periódicas, más cosas. Exposición de las tablas periódicas aquí en La Rioja. Primera escuela de verano, es decir, que se hizo el mandato. Más cosas por aquí, esto ya lo he dicho. Bueno, el concurso de cómics, que fue un éxito, y que ocupó la página, la portada de Chemistry International de cuando se envió esta información. Bien, bueno, en definitiva, me voy a quedar con esto. Conclusiones. Se realizaron un gran número de actividades dirigidas a estudiantes, profesores y personas interesadas en la vida y obra de Mendeleev y su más reconocida aportación en la tabla periódica. La mayor parte de estas actividades se realizaron, atención, sin ayudas económicas o a muy bajo coste.
y ahora os daré una interpretación de esto de las ayudas económicas. La falta de soporte económico se subsanó con el generoso esfuerzo y trabajo de un gran número de entusiastas profesores e investigadores. Esta experiencia se puede aplicar a otras celebraciones como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Y esta séptima escuela debe servir como el germen y modelo de iniciativas para contribuir a este magno evento a nivel internacional. Bien, esta es la portada, obsérvese, algunas de las caricaturas del cómic que aparecieron en la revista Chemistry International de la IUPAC. Aquí una de las que ya la he mostrado, una de las imágenes que se insertaron, y esta también es este es el logo que creó Javier, obsérvese, pero era el logo para nuestra escuela. Entonces, ¿en qué se basó él? Pues se basó en estas líneas de trazo gruesos, siguiendo a Piet Mondrian. Aquí hay que inspirarse en los mejores. Pero cuando yo lo recibí le dije, esto tiene muchas líneas. ¿Qué te parece si cogemos como referencia los colores de la página web Elements? Porque aquí están intercambiados, aquí está el azul, este coincide, pero este no, este tampoco y este tampoco. Con lo cual propusimos, él dijo que sí, limpiamos algunas líneas y eso se transformó, esto eran los cuadros en los que se inspiró de Piet Mondrian, y voy a hacer una reacción nueva que es a través de logos. Es decir, si yo cojo el reactivo A y lo combino con B, me dará C más D o simplemente C. Bueno, por ejemplo, para generar el sesquióxido de aluminio. Y así os pongo un ejemplo de por qué los sesquióxidos. Sesqui significa 3 partido por 2. Una relación de 3 partidos de oxígeno al metal. Sesquióxido de aluminio, sesquióxido de cromo, sesquióxido de hierro. Bien, pues esta es la reacción. Si hago reaccionar este logotipo con este otro, por ejemplo, de Piet Mondrian, ¿qué me da? Pues esto. Una genialidad. Entonces, me permites que cuente la historia. Le digo, tú Javier, ¿quieres ver tu logotipo en un sello de correos? Oh, pues soy filatélico, me encantaría. Digo, pues tú déjame negociar. Y yo negocié que esto era gratis et amore, pero que tenía que poner tabla periódica de los elementos ahí perdieron los. Yo negocié con con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y entonces dije, aquí lo que tiene que aparecer es el nombre del diseñador, que ha sido Javier Martínez. Y entonces me mandan, Javier García Martínez. Entonces me mandan una cosa y me dice, diseño Javier Martínez. Digo, ¿dónde voy con esto? O sea, 2 millones de Javier García en España. Lo que hay que poner es J. García Martínez. Y así es como esto coronó, porque me habían ofrecido un sello sobre, a ver, la tetravalencia del carbono de Mendeleev. Digo, uy, eso es mucho lío. Así es que después de hacer nuestras consultas, dejamos esto que es de una belleza impactante. Bien, y aquí está la portada a la que me he referido antes, de Filatelia Química et Física. Concretamente, obsérvese, verano de 2007. Atención, y ahora vamos a pasar a otro aspecto importante. ¿De qué se puede hacer con la tabla periódica? Pues vamos a hablar de moda, arte y diseño. Por ejemplo, ahí tenemos una colección de Dasha Gausser en el otoño de 2016 en la Mercedes-Benz Fashion Week. Son estos modelos. Luego, esto otro, pues son corbatas y cualquier otro objeto que se pueda uno colocar. Bueno, el que tiene unas corbatas impactantes es Sir Martin Poliakov, cuando él hace su presentación de sus vídeos. Bien, más camisetas, un traje, más modelos de la colección de Gausser, más un bañador, una madre y una niña, más colecciones. Esta ya cambia un poquito, y además aquí ya, pues, evidentemente ya se va. Como buen ruso, yo creo que se daba cuenta de que el año 19 iba a sacar otra vez de nuevo la colección. Y este es ya el desfile general de todos sus modelos. Bien, pero ¿dónde tenemos la tabla periódica? Por ejemplo, en la Universidad de Oxford Science Park. Coche, pero más grande, un autobús. Y aquí tenemos, por ejemplo, en la Universidad de La Rioja podéis hacer unas mesas y
y unos asientos para que los estudiantes jueguen a las cartas o merienden. La tabla periódica en formato mesa y asiento de parque. Bueno, la tabla periódica en formato de reloj, solo con 24 elementos, pero esta es una genialidad de un japonés, donde aquí están los 120 elementos. Este es el 60, o sea, de aquí partimos del 1, le damos la vuelta y llega al 60. Y arriba será el 61, 62, etc. Una genialidad. Más, homenaje a los elementos, que esto yo creo que muchos la conocéis, en el atrio de la biblioteca de la Facultad de Física y Química de la Universidad de Barcelona, con ocasión del Año Internacional de la Química. Esto está publicado también en Chemistry International y esta es la portada. Esta es la tabla periódica que se encuentra en la biblioteca. Si vais a la Universidad de Barcelona, a la Facultad de Física y Química, entrad en esa y está allí perfectamente reproducida. El gran promotor de esto fue Santiago Álvarez y la artista es Eugenia Balcells. Y esta es la portada junto con esa otra, una combinación. Pero la tabla periódica, por ejemplo, vemos aquí una tabla periódica diseñada por artistas australianos. Más, ¿y esta qué os parece? Una tabla periódica fractal de los elementos de Melinda Green y Hope David la desarrolla inspirándose en ella. Aquí tenemos, hombre, esta ya la conocéis, y sobre todo Pilar. Aquí tenemos la famosa portada de el año 2012, un poquito más tarde, por padre e hijo, Eduardo y Julio, que realmente, pues, y aquí están los dos, nuestros dos héroes, aunque como sabemos hay muchos más. Y esta es la reproducción que tienen ellos dentro del artículo que aparece en Anales de Química del año 2012. ¿Cómo se puede aprender la tabla periódica? Pues de la forma más lúdica posible, jugando. ¿Qué pasa? ¿Que me dices que...? Ah, pues, bueno, pues deprisa. A ver, termino. ¿Cuánto me dices que me das? Menos 10. Menos 10. No, menos 10, no más 10. Menos 10 minutos. Que hace 10 minutos que te han pasado. Pero que si no, pero haberme dicho... Porque si no me avisas, me caliento y... Bueno, esta es una tabla periódica que yo he utilizado para que mis alumnos aprendan por fuerza o gozando la tabla periódica. Por cada elemento que fallaban, le quitaba un punto sobre 10 de los 120 que les pongo. Por cada uno que sitúan mal, les quito 2. Si ponen uno por otro, pues 2 de golpe. Bueno, y esta es la tabla periódica, y aquí está el número atómico y le doy como referencia el peso atómico. Y aquí lo único que tienen que hacer es poner el símbolo. De manera que cuando terminan, les digo, y ahora os lo cambiéis entre vosotros, podéis mirar ya la proyección que tenéis ahí en la pizarra y vais corrigiendo, con lo cual me ayudan a corregir, aunque no me fío de ellos y yo la vuelvo a revisar. La mayor parte en la primera atacada la aprenden, y en la segunda atacada todos sacan entre 9 y 10. ¿Ves un truquito? Que bien, más cosas. Esta es la mejor página web para jugar, profesores y alumnos. Desgraciadamente, Merck, que va a la pasta, la ha quitado. Esta era una preciosidad. Yo he jugado con esta y con mis alumnos y era una, pero es una, el juego era una tabla periódica interactiva muy interesante. Pero para... Tú rompías el marcador. Tú rompías el No, marcador. no, ¿qué va? Ah, bueno, y esta es una tabla periódica de una madre de Karin Tripp que no manda a sus hijos a la escuela. Y entonces, para que aprendieran la tabla periódica, se inventó este juego, que por cierto os lo he traído, y así, mientras la vais mirando, os distraigo un poco y os cojo 5 minutos más. Mirad. Echad un vistazo, que esto es una cosa totalmente artesanal. Abajo, aquí están los barcos, son barcos de 5, 4, 3 y 2 unidades o elementos, y luego arriba es donde tú vas marcando cuando disparas a las posiciones del enemigo. Es facilísimo de hacer, solo hace falta un rotulador que se borre y una esponjita que he traído del hotel para limpiar y poner el barco en otro sitio, con lo cual es totalmente reciclable. Bien, más cosas. Ya veis aquí que eso es, entonces simplemente hay que hacer 2 y juegan tal con la tabla periódica tal como tenéis ahí. Bueno, y estos son los rotuladores, que lo tengo ahí, pero por no perder tiempo no lo saco. Bien, aquí se ve el juego. Ah, bueno, el Kimitris,
Entonces es como el Tetris, pero que te van cayendo bloques de elementos y tienes que darle a un sitio y otro y colocarlo en el sitio que le corresponde. No tiene más que estos elementos, pero bueno, es interesante. Una tabla periódica muda en la que te dan una serie de instrucciones y tú tienes que ir completando determinados grupos de elementos, etcétera. Esta es la tabla periódica para que os la aprendáis, es la de la IUPAC, la oficial, y esta la hemos traducido al castellano, la Real Sociedad Española de Química. Tablas periódicas que yo recomiendo. La de la Royal Society of Chemistry, que para mí me parece que es la mejor. Además la tenéis en formato app, que la podéis bajar. No os bajéis la de Merck, que es un rollo. Lo que era bueno lo quitaron. Esta es otra variante de la RSC. Esta es la que digo que no la bajéis, pero os la pongo para que sepáis cuál es. Esta es la de la American Chemical Society. Tablas que, bueno, cogedla que os ajuste. Esta es lo que ya os he mostrado. Y estos son dos tablas periódicas en donde aparecen las banderas de los países de los descubridores. No donde se descubrieron, sino de los descubridores. Aquí, por ejemplo, este que ya lo hemos citado, Jamie Gallagher, el que hemos visto antes, el de los 99 segundos para ir desde 1718 hasta hoy. Y entonces aquí este nos asigna 2. Pero siempre hay alguien, un patriota como Enrique Domínguez, que dice, no, 2,5. Así es que aquí lo tenemos, de manera que no somos tan tontos en esto de los elementos químicos, que andamos por el medio, 2,5, mejor que los japoneses, que solo tienen 1 de momento, o que Italia, y luego pues todos estos les ha ido un poquito mejor. Hay un país que se llama Antigüedad, pero este es patrimonio de la... Bien, la tabla periódica de la ortografía, para aprender ortografía, las reglas, más la tabla periódica muy interesante en imágenes, y luego por detrás la tiene en palabras, con lo cual aquí hay una cantidad de información impresionante. Esta es una animación sobre la historia de la tabla periódica y cómo memorizar la tabla periódica. Bueno, pues por ejemplo en inglés, Lion below Barring needs oxygen for new life, pues lithium, beryllium, etc. Más create picture for the elements. Entonces, bueno, pues aquí este es cómo memorizar la tabla periódica. Y esta, para que veáis que la tabla periódica está chupada, y el que, bueno, no os digo nada al que no se la sepa, porque esta niña, 3 años, y se la sabe de memoria, y encima con las propiedades de los elementos. Esta es la famosa Ellen DeGeneres, famosísima periodista, cómica, y tiene bueno, se llama el Show de Ellen, famosísimo. Bueno, pues esto es una delicia, tenéis aquí o la buscáis. Esta niña es impresionante, 3 años y se la sabe entera, lo cual quiere decir que ahora pues vamos a hacer un pequeño homenaje ya termino, 2 minutos y termino. La tabla periódica y el homenaje al vino, porque no hay mejor sitio que este. Bien, aquí tenemos una tabla periódica en donde se ve pues, los vinos blancos, abreviados de esta manera, los vinos tintos, los vinos espumosos y luego los de postre y para tomar fuerza para jugar luego al guiñote. Otra variante de la anterior, y luego esta otra que es impresionante, hace falta tenerla en un póster impresionante porque ahí no se lee nada, pero es la famosa The Longs Wine Grape Varietal Table. Y este soporte lo he utilizado para hacer esto. Es decir, si pasamos un poquito más, tenemos la tabla periódica de las variedades de uva blancas y tintas de España. Bueno, pues me he pegado aquí una paliza, luego me he dado cuenta que hay un lapsus, que concretamente este está repetido, pero bueno, simplemente porque aquí tenía que ser una N en lugar de una ñ. Este es el albariño y este es el alcañón. Esto, claro, si lo ponemos así, pues no nos sirve para nada, pero esto va acompañado, luego guardo unos ejemplares para los que os portéis bien. Entonces, por ejemplo, la primera, el AGU es mayúscula, minúscula, mayúscula. AGU sería el agudelo. El AIR es el airén. El ALA, el alarije. Siguiente, albarín blanco. Por ejemplo, el 74. Vamos a ver, el 74, curiosamente, este de aquí, es donde empieza la serie de las variedades tintas. Aquí es donde se termina en el 73, en el tántalo,
el 73, que es la variedad Zalema, y el siguiente es el Bastardo Negro. Bueno, sigo hasta aquí, y entonces el penúltimo es el Petit Verdon, y el otro es el Picapol Negro, que me falta en la lista porque me di cuenta de que había puesto 120. Pues bueno, aún me faltan 15 variedades más de uvas tintas. Esto no es más que un proyecto, un boceto, y esta es mi pequeña participación a contribuir. Si os parece que es difícil la tabla periódica, pues aprenderos esta. Bien, y ya termino, Pedro, con tu permiso. Bien, simplemente aquí están los resultados del examen. Ya bueno, aquí sí que lo he metido. La PV es la Petit Verdot y la PIC es la Picapol Negro. Y finalmente, pues aquí quiero dar las gracias a todas estas instituciones, organizadores, colaboradores, y se me olvidaba la parte más importante, que es todos vosotros, todos ustedes, y además he visto que nadie me ha caído en la fase Z. Así es que muchas gracias.